Ya me lo has contado. Bueno, vamos a empezar sin más dilación, que hemos tenido un pequeñito retraso. Bueno, estamos aquí en una mesa redonda para la presentación del primer informe de rehabilitación eléctrica de la vivienda en España, que es la iniciativa de trabajo conjunta más grande de todo el sector de material eléctrico de España con otros sectores vinculados, con el objetivo de poner en valor ante las administraciones públicas, la ciudadanía y todos los profesionales implicados el importante y clave papel de la actualización de la instalación eléctrica. Bueno, quiero presentaros a los ponentes. Bueno, mi nombre es Miguel Ángel Jiménez, soy el responsable de comunicación de AEDIVE, que es la Asociación Empresarial para el Desarrollo y el Impulso de la Movilidad Eléctrica en España y Portugal. Los ponentes y panelistas de la mesa, pues tengo a mi izquierda, al primero a Marc Aznar, responsable de la Oficina de Visados y secretario técnico del COIT, el Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicaciones. Bienvenido, Marc. Gracias. A su lado tenemos a David Jiménez, responsable de Servicios Técnicos de Engineers Barcelona, que es el Colegio de Ingenieros Industriales, Técnicos Industriales de Barcelona, y representante del COGITI, que es el Consejo General de Colegios de Ingenieros Técnicos Industriales de España. A continuación, Juan López Asiaín Martínez, gracias por venir y por las prisas. Siento el retraso. Nada, sin problema. Director de Gabinete Técnico del Consejo General de la Arquitectura Técnica de España. Y el último, pero no por ello menos importante, Óscar Querol, Director General de AFME, que es la Asociación de Fabricantes de Material Eléctrico de España. Todos ellos, en primer lugar, miembros o partners del OREVE, el Observatorio de la Rehabilitación Eléctrica de la Vivienda en España. Bueno, quería poneros en situación de algunas... A ver si funciona el aparatito. Las tienen que cargar, ¿no? A ver, ¿Cargar la presentación? Sí, creo que sí, pero... Ahora, ahí está. Bueno, voy a ir pasándola y lo que os decía, es el primer gran estudio que se ha hecho en ese sentido y sobre la rehabilitación eléctrica de la rehabilitación de la instalación eléctrica en España, hecho a propietarios de viviendas. Se trata de un proyecto multisectorial en el que están implicadas numerosas asociaciones de todo tipo, de fabricantes, distribuidores, instaladores, normalización. Aquí tenemos a prescripción, colegios de ingenieros, colegios de arquitectos técnicos. Bueno, un abanico de asociaciones que da idea un poco de la magnitud del estudio. Lo que os decía, es el primero que se ha hecho a propietarios de viviendas sobre la instalación de la instalación eléctrica de la vivienda en España. Primer punto es la instalación eléctrica, es la gran olvidada cuando se habla de este tipo de actuaciones en viviendas y edificaciones. Algo que no es totalmente, bueno, consideramos ineficiente. Bueno, voy a pasar rápidamente estas diapositivas para poneros un poco en el lugar. Es objetivos de descarbonización. El 40% del consumo energético directo en las viviendas de España es de origen fósil y eso hay que cambiarlo para realizar una transición energética acorde a los objetivos de la Unión Europea. Hay mucha confusión y desconocimiento sobre estas actuaciones. Se confunde también reforma y rehabilitación. De hecho, el 12,6% de los propietarios actúan por razones vinculadas a la descarbonización, solo ese porcentaje. La gran mayoría lo hace por temas de, bueno, pues por reparación y por motivos estéticos. Es decir, la seguridad no es una palanca motivadora para este tipo de actuaciones. Otros datos, el muy bajo índice de rehabilitación del parque de edificios en España, muy alejado de la media europea. Y solamente un 20% de los propietarios considera importante o prioritaria la instalación eléctrica a la hora de la rehabilitación. La mayor parte, bueno,
gran parte del parque es susceptible de tener instalaciones eléctricas deficientes porque un volumen muy importante, superior al 70%, se construyó anterior a la entrada en vigor del REP, del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. Y bueno, aquí también se ha detectado en este estudio es que los solicitantes y receptores de las ayudas para la rehabilitación son rentas superiores a la media y se ha descubierto porque al final la mayor parte de las viviendas reformadas tenían un tamaño medio entre 108 y 135 metros cuadrados, es decir, hay como dos velocidades en las actuaciones de rehabilitación eléctrica. Conclusión, las ayudas han favorecido a las rentas más altas y hay que visibilizar la instalación eléctrica para que sea de alguna manera importante, ya que se trata de la columna vertebral que sostiene la transición energética de la vivienda. Bueno, pues sin más vamos a pasar al debate y bueno, en primer lugar, Marc, desde el punto de vista del colectivo de ingenieros de telecomunicación, ¿cómo ves estas cifras tan bajas de rehabilitación? ¿Por qué esta baja consideración en el propietario de la vivienda? Bueno, pues nada, me toca empezar. Voy a tratar de explicar, por ejemplo, en telecomunicaciones hay unas ayudas que se llaman unicoedificios que vienen a subvencionar ahora mismo al 100% la renovación de las instalaciones de telecomunicaciones en edificios de viviendas y no han funcionado. O sea, aun dando el 100% de las ayudas, no han funcionado. ¿Por qué motivo? Pues muchos. Por ejemplo, seguramente muchos de ustedes no se han enterado de estas ayudas. Pues lo mismo pasa con las de rehabilitación energética, que hay varios programas, pero es complicado que aunque se hayan hecho oficinas de rehabilitación energética, pues no llega, al ciudadano de la calle no le llega. Si no hay anuncios en la tele, en la prensa y se comunica, pues no llega, ¿no? Luego, por otro lado, hay dificultades técnicas, ¿no? Al final, todos representamos a colectivos que hacemos las cosas bien, es decir, ingenieros, empresas instaladoras, empresas fabricantes, y todo se tiene que hacer documentado y haciendo las cosas correctamente, con facturas, etcétera, ¿no? Y es cierto, la documentación para justificar las ayudas no es sencilla, no es tampoco nada del otro mundo, pero hay que hacerla, hay que prepararla, hay que presentarla y eso dificulta porque no es un dinero que te cae del cielo, es un dinero que se tiene que invertir y se tiene que justificar, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Además, como tenemos tiempo limitado, ruego brevedad también a los participantes. David, hemos visto que el criterio fundamental suele ser por reparación o estético y en cambio la seguridad, que en teoría solo nos acordamos de ella cuando sucede algo, queda un poco relegada. ¿Cómo lo veis desde el colegio, bueno, desde el colectivo de ingenieros técnicos industriales? Pues yo cojo la última frase que aparecía en la presentación, hay que dar visibilidad a la instalación eléctrica y ese es el gran problema. Las instalaciones y sobre todo en el ámbito residencial todos sabemos que no se ven las instalaciones eléctricas. Además es muy habitual pues tener el típico ladrón con 50.000 enchufes y eso se conecta a un enchufe que está en la pared y a partir de ahí siempre siempre hay energía disponible, ¿no? Entonces yo en este caso siempre hago el símil con el tema del agua y lo que sí que ha calado en la ciudadanía, que es el concepto de la sequía, que actualmente, pues por desgracia, sufrimos aquí en Cataluña. Y ahí sí que ha habido una concienciación por parte de la ciudadanía de que hacía falta hacer algo, hacía falta tener un consumo racional del agua. En el caso de la energía no pasa porque nos parece que es ilimitada, porque encendemos la luz y se enciende y enchufamos algo y sale energía, ¿no? Entonces yo creo que ese concepto es lo que el ciudadano no percibe el riesgo que hay, por ejemplo, en el tema de los múltiples enchufes. Ahora empezamos cada vez menos, por desgracia, porque por el tema del cambio climático precisamente los inviernos son más suaves, pero empezamos una campaña de lo que sería el uso de radiadores, de conectar, y muchos siniestros tienen que ver con una petición excesiva, porque lo que hay
dijéramos, empotrado en las paredes, no es capaz de disipar esa energía que se le está pidiendo. Muchas gracias. Perdona tu nombre. ¿Perdón? Juan, sí. Juan, perdona, Juan. Os sido el último, no hemos tenido oportunidad de saludarnos. Estamos muy alejados de la media europea en el índice de rehabilitación de viviendas. Y además, bueno, sí que ha calado la parte de envolvente, aislamiento, pero desde el punto de vista de la arquitectura técnica, ¿por qué no ha calado todavía la instalación eléctrica cuando, como estaba diciendo David, cada vez está habiendo más electrodomésticos y tecnología en casa, aire acondicionado, aerotermia, informática, audiovisual? ¿Por qué no ha calado en el propietario de la vivienda? Bien, bueno, en primer lugar, felicitar al observatorio por el informe, es fantástico, tiene unas conclusiones y unas propuestas que luego podremos comentar que me gustan mucho, así que felicidades y gracias por invitarme y al Consejo a participar en esta mesa. Primero, efectivamente, España estamos muy lejos de los objetivos, ¿no? Es que en el sector de la edificación el paradigma va a cambiar. Nosotros estábamos haciendo 100.000 viviendas nuevas al año, 120.000 y rehabilitando 30.000 viviendas, ¿no? Y los objetivos es que pasemos en el 2030 a rehabilitar 300.000 viviendas. Pero es que rehabilitando 300.000 viviendas no llegamos al 3% que dice Europa que deberíamos llegar, que serían unas 750.000 viviendas al año. Pero es que voy a decir más, es que rehabilitando 750.000 viviendas al año no llegamos al 2050 con el parque edificado descarbonizado, que es el objetivo final, para lo cual deberíamos rehabilitar casi 1 millón de viviendas al año. Bueno, son números que podría decir 1.800.000 porque daría igual, porque estamos rehabilitando 30.000, ¿no? Con lo cual el reto es increíble y yo creo que merece la pena porque la realidad es que el parque edificado necesita mejorarse. Y además, mejorando el parque edificado, vamos a mejorar la calidad de vida de las personas. Por lo tanto, es un reto que yo creo que tenemos que afrontar. ¿Y por qué no está ocurriendo todavía si hay ayudas, etcétera? Pues creo que es multifactorial. Marc ha dicho algunas de las razones, pero bueno, yo empatizo mucho con las familias y a veces la prioridad de las familias con su dinero no es rehabilitar su vivienda a pesar de que le financien casi el 80% o incluso hasta el 100%, porque están más preocupados, como me pasa a mí, de la carrera universitaria de mis hijos, de irme de vacaciones o de cambiar el coche, ¿no? Y también porque yo creo que les falta la percepción de que realmente cambiando su vivienda van a cambiar y mejorar mucho su confort y calidad de vida. Algo que yo creo que entre todos debemos intentar transmitir, porque si esperamos que vengan porque las ayudas llegan a pedirnos... No, además habéis dado un dato, yo venía pensando en el Avenel que me ha parecido súper preocupante, que es que el 51% de las familias que han hecho obras de más de 15.000 euros, no sé si perdona si lo ibas a decir después, discúlpame, no conocían las ayudas, digo, o sea, gente que no gente que está en su casa sin pensar en hacer obras, no, gente que ha invertido más de 15.000 euros, que se supone que se ha informado, ha preguntado, y aún así no sabía que esto existía. Por lo tanto, todo esto que nosotros lo tenemos muy claro, está claro que tenemos que ser capaces de llegar a transmitirlo a la sociedad, y ahí es donde yo veo el mayor reto. Muy bien, muchas gracias. Óscar, estaba comentando ante los datos que el 80%, bueno, por encima del 70% de las viviendas que hay del parque edificatorio se construyó antes de la entrada en vigor del reglamento electrotécnico de baja tensión. ¿Cómo activar entonces desde la parte del fabricante y de la instalación que por lo menos por motivos que se ha comentado, no solo por reparación sino por seguridad, se pueda incrementar ese índice de rehabilitación para que se cumpla con la normativa y las viviendas sean más seguras, habida cuenta que estamos metiendo cada vez más tecnología en las casas? Bueno, las viviendas cumplen con la normativa que le toca, porque cumplen con la normativa que en el momento que fueron construidas. Lo que ocurre es que tenemos un parque de edificios residenciales pues muy antiguo. El actual reglamento es del año 2002, llevamos 23 años aplicándolo y entonces pues evidentemente solo ese 20% o 22% de las viviendas, de los edificios de viviendas, de las viviendas que tenemos en España están de acuerdo con el reglamento. Nosotros, uno de los resultados que hemos visto para ver el comportamiento de los propietarios es que la gente solo actúa cuando tiene un problema en la instalación. Es decir, hemos trabajado un montón de tiempo, muchas asociaciones, sobre todo del sector del material eléctrico, intentando concienciar en el tema de seguridad y no hemos conseguido nada, o hemos conseguido muy pocas cosas, ¿no? Hablando con la administración, etcétera, no hemos conseguido los objetivos que pretendíamos, ¿no? Con esa actualización, si era necesaria, de esas
instalaciones eléctricas de las viviendas. Con lo cual, vimos que lo que nos dice el informe es que, en cambio, si las personas conocen la transición energética, lo que significa la transición energética de la vivienda, entonces sí que actúan, ¿no? Tienen la intención de actuar. Con lo cual, en el relato, ¿no? en el objetivo, en el proyecto que hemos puesto en marcha, son diferentes patas. Evidentemente, la seguridad sigue siendo una parte muy importante, pero toda la parte de la transición energética, el hecho de que la instalación eléctrica es la columna vertebral de casi todas las instalaciones técnicas que tenemos en la vivienda, vemos que es una palanca muy importante para motivar a la ciudadanía a cambiar, ¿vale? Y la prueba es que tenemos en el proyecto pues un montón de organizaciones que representan a otros sectores. Pues, por ejemplo, tú mismo con el vehículo eléctrico, pues con la parte de telecomunicaciones, la prescripción, los arquitectos, los ingenieros, y entendíamos desde el principio que esto tenía que ser un proyecto en el que agrupásemos a muchos colectivos, porque si no, bueno, pues íbamos a hacer lo que estábamos haciendo hasta ahora, que el resultado pues había sido el que, bueno, pues casi nada, ¿no? Muchas gracias. Vamos a pasar y vamos a desvelar otros datos del estudio. Bueno, hay una nueva palanca motivacional, lo acaba de decir precisamente Óscar. La ciudadanía con información, y además si hay también la presencia de un técnico que ayuda a los propietarios a hacer la rehabilitación, pues actúa y de alguna manera se incrementa la intencionalidad de actuar sobre la instalación eléctrica. Pero bueno, los datos son abrumadores. Casi el 72% de los propietarios de viviendas desconoce por completo lo que es el concepto de rehabilitación eléctrica de la vivienda, o rehabilitación integral al menos. Y solamente, digamos, un 12,1% afirma conocer este concepto de transición energética. Bueno, se ha comentado antes, pero aquí vemos un poco esa palanca motivacional. Para un 63%, antes de conocer o de saber qué es la transición energética, para ellos no es importante, y solamente un 20% lo ve como una prioridad. En cambio, cuando se les ha explicado este concepto por parte de un técnico, de un especialista o de alguna empresa que participa en el proceso, todo cambia, como ha comentado Óscar. De repente, el 58% de los encuestados de propietarios de viviendas consideran que entonces la instalación eléctrica es una prioridad. Con lo cual, ahí, bueno, es un elemento que es una de las conclusiones más relevantes que tiene el informe. Hay que trasladar un nuevo enfoque a la ciudadanía a partir de todos estos datos. Eficiencia y transición energética, que vienen de la electrificación de la vivienda, que nos va a llevar a descarbonizar el parque residencial, porque, como se ha comentado antes, el 40% todavía se basa en combustibles fósiles. Y bueno, y a partir de aquí, en este caso, Marc, ¿cómo revertir vosotros que sois técnicos y que participáis en parte de este proceso, cómo revertir este desconocimiento del propietario? A ver, la verdad que no lo sé, pero está claro que falta formación a la ciudadanía en general y luego también a los colectivos que se dediquen a la reforma de las viviendas. Yo creo que esa parte es fundamental también. Pensemos que en corregidme si no es cierto, si no es correcto, pero el 80% de los circuitos de la vivienda están en la cocina, pues a lo mejor afrontando la gente que reforma cocinas y sensibilizando la gente que va a reformarse la cocina, que se lo tiene que cambiar, es decir, los 4 circuitos que hay en la cocina pues son fundamentales, porque si vamos a descarbonizar y vamos a ir a vitrocerámicas o a aerotermias y cosas así, pues necesitamos más carga eléctrica, sobre todo en las cocinas, que es donde está la mayor parte. Pero yo también pondría sobre la mesa otra cuestión, otro dato, ¿no? Creo que llevamos 10 años ya de certificados energéticos de la vivienda y tampoco ha resultado, ¿no? Por decir algo, ¿no?
no es un factor primordial a la hora de comprar una vivienda el grado de eficiencia energética que tiene, ni se ha hecho ninguna medida para aquellas que sean tipo E o tipo F, obligar a que sean tipo... Es decir, no hay una prioridad social de la sociedad para eso, o incluso cuando hablamos de eficiencia energética, ¿cuánto ahorraríamos si nuestro lavavajillas o nuestra nevera fuera clase A o A+, en lugar de una G, ¿no? Y tampoco eso se prioriza y eso ahorraría pues, gigavatios hora anuales en la red eléctrica general. Muy bien, muchas gracias, David. Precisamente se ahondaba en que en estos datos que hemos pasado, que hay un gran nivel de desconocimiento, pero incluso aunque con la intervención de un técnico, un ingeniero, un instalador, se mejora ese conocimiento, sigue siendo todavía bajo, con lo cual el papel de prescriptor de las personas que intervienen en el proceso de rehabilitación, ¿cómo podría mejorar para que el propietario siguiera o aumentara más ese conocimiento? Pues, claro, yo creo que aquí, y un poco cogiendo lo que decía Óscar en un momento dado, el tema está que cuando interviene una empresa instaladora o interviene un técnico es porque ya ha habido un problema. Ha habido un siniestro o simplemente es que la instalación ha petado o lo que sea, y entonces ahí ya nadie está escuchando, no está receptivo a que se pueda aprovechar ese momento para hacer una rehabilitación integral, por ejemplo, de la instalación, ¿no? Entonces yo creo que aquí la cuestión es, aprovechando, por ejemplo, el impulso de este informe, dirigirse también a los colectivos que más cercanos están, porque claro, los técnicos no estamos cercanos a la ciudadanía en el sentido de que, vuelvo a decir, intervenimos cuando ya es demasiado tarde, por decirlo de alguna manera, o cuando hay una rehabilitación muy grande. Y nuestro interlocutor no acostumbra a ser el ciudadano. En cambio, por ejemplo, otros colectivos como los administradores de fincas, administradores de propietarios, etcétera, sí que tienen más contacto. Entonces, yo creo, y nosotros por nuestra parte, por ejemplo, en el colegio lo estamos haciendo, hay que acercarse a este interlocutor, a este intermediario entre el técnico y la ciudadanía, que muchas veces quizás incluso tiene un lenguaje más afín al ciudadano, porque nosotros empezamos a hablar de kilovatios y si no, como decía Marc, a ver qué ciudadano entiende su certificado de eficiencia energética y las toneladas equivalentes de CO2. O sea, eso no tiene ningún... Entonces yo creo que eso es un punto importante de utilizar intermediarios que sean capaces de hablar el lenguaje de los particulares para que de esta manera les podamos transmitir la necesidad que hay de esta electrificación. Y muy rápido, y no me extiendo más, yo creo que también tenemos que utilizar las nuevas tecnologías. Y estoy hablando de cuestiones de apps que gamifiquen, por ejemplo, el hecho de que el ciudadano sepa lo que está consumiendo en ese momento. Y eso, si no electrifica, no lo puede hacer. Entonces, son herramientas que podríamos utilizar. Ajá, muchas gracias. Juan, por lo menos en mi experiencia, el colectivo Arquitectura Técnica, los arquitectos técnicos, a la hora de enfrentarse a este tipo de proyectos, muchas veces actúan en envolventes, aislamientos y otros elementos de la vivienda, del edificio, pero a veces también he percibido que a lo mejor también no tienen tampoco conceptuado la instalación eléctrica. A lo mejor quizás para un tema de decoración tal puede encajar algunas cosas, pero la instalación eléctrica tampoco era un gran conocido dentro de vuestro colectivo. ¿Cómo lo veis? Porque realmente si todos los agentes que participan en la cadena de valor que interviene en la rehabilitación hablan de la instalación eléctrica como algo fundamental, sería más fácil en este sentido actuar sobre ella. Bien, desde luego es así, ¿no? Yo creo que tradicionalmente no se le ha prestado atención a algo que necesita atención sin lugar a dudas, ¿no? Yo hago un ejercicio en la universidad que a mis alumnos les pido que hagan un esquema multifilar de un cuadro de su casa, me traen la foto, me tienen que hacer el multifilar con los amperios, las protecciones y tal. Y veo algunas fotos de algunos cuadros que son para echarse a temblar, ¿eh? Que digo, pero esto es lo que tienes en tu casa. Digo, ojo, que igual tienes que... Digo, primero toca el botón de testeo a ver qué pasa. Si no se apaga todo, preocúpate. Bueno, bien, es necesario, ¿no? Pero es cierto que hasta ahora las ayudas, hasta el 853, hasta los Next Generation, eran muy haz un SATE y te doy tanto.
No haz un SAT y otras cosas, no. Haz un SAT y te doy tanto. Haz unos fotovoltaicos y te doy tanto. Haz una aerotermia y te doy tanto. Ahora tenemos la suerte con el 853, que es verdad que ya lleva años, y bueno, podemos decir muchas bondades y también algunas no tan buenas, pero en general una cosa que tiene buena es que es prescriptivo, es decir, consigue este ahorro energético porque los objetivos de Europa son reducir el consumo de energía primaria. Punto. Punto. Lo único bueno es que estas ayudas, y con los fondos Next, permiten hacer otras cosas. Otras cosas. Y de hecho está el libro El edificio existente, que imagino que conocéis, que su gran tema mollar, digamos, es evaluar el potencial de mejora del edificio. No solo la eficiencia energética, aunque sea la que da la llave del dinero. La eficiencia da la llave del dinero, pero luego hay otras muchas cosas. Y no solo la electricidad, que por supuesto, pero está la accesibilidad, la protección contra incendios, la seguridad, la salubridad y por supuesto la instalación eléctrica. Y de hecho en el libro del edificio unos potenciales de mejora que vienen era comprobar las protecciones de cada una de las viviendas, comprobar la caja general de protección, la línea general de acometida, etcétera, la línea general de alimentación, etcétera, porque creemos que es importante. Y de hecho nosotros estamos formando a nuestros técnicos, muchos se manejan muy bien. Nosotros tenemos una profesión, bueno, como las vuestras, muy multidisciplinar, ¿no? Y no todo el mundo sabe de todo, pero sí que estamos formando y sobre todo estamos tratando de concienciarles para esa conexión con el usuario que has dicho, que es fundamental, de saber explicarles esto y decir, oye, vamos a aprovechar esto para mejorar todo el edificio antes de que vengan otras cosas, porque ahora estamos en un momento de zanahoria, pero quizá venga un momento de, bueno, quizá no, vendrá un momento de palo. Entonces, oye, aprovechemos el momento de incentivación positiva antes que la coercitiva. Esta es mi opinión. Muy bien, muchas gracias, Juan. Óscar, además, por concluir esta segunda ronda, con toda la tecnología que hay ahora disponible, los fabricantes a los que tú representas tienen, que además se ha simplificado, se ha abaratado, ¿por qué no llega también esta tecnología que en muchos casos se ha abaratado siendo de alto nivel para precisamente hacer estas intervenciones en cuadros de protección, en la instalación eléctrica, en los interruptores? ¿Por qué no? ¿Cómo comunicar también? Lo que hemos visto es que no es un problema de tecnología. La tecnología está ahí y está a disposición de la sociedad. Lo que hemos visto es que pasa por hacer varios cambios. Un cambio, sin duda, es entre los diferentes profesionales y sectores que estamos relacionados con las intervenciones en la vivienda. Hay un concepto que es el de la rehabilitación integral que creo que es aglutinador, ¿no? de ese nuevo enfoque que necesitamos en el país y que necesita Europa. Y necesitamos una mayor colaboración entre profesionales, una mayor interactuación. Y eso pasa, pues para dar formación o concienciar de hacer esos cambios, porque serán cambios que nos ayudarán a obtener un parque de edificios renovado, descarbonizado, que es al final el objetivo final. Y después el ciudadano. Antes le preguntabas a Mar sobre el ciudadano, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para cambiar que el ciudadano realmente participe de la transición energética? Y ahí sin duda también es una parte, necesitamos una concienciación y necesitamos mensajes sencillos que lleguen a la ciudadanía. En general tenemos el problema de que la ciudadanía desconoce la energía, de dónde viene la energía, cómo se genera, aspectos como los vatios, ¿no? Los kilovatios hora, etcétera. Y a mí me gusta comentar que antes nadie reciclaba y ahora lo hacemos casi todos, ¿no? Y eso ha pasado pues para hacer muchas campañas, ¿no? Hacia la ciudadanía para explicar la importancia de segmentar los residuos para ayudar a conseguir menos residuos, ¿no? de reciclar esos residuos. Necesitamos cosas de ese tipo y para ello necesitamos a la administración, porque solo los sectores que estamos aquí y todos aquellos que se puedan incorporar no tenemos la capacidad para hacer esas campañas. Y por eso uno de los objetivos es hablar con la administración y que nos ayude a concienciar a la ciudadanía sobre estos aspectos de la energía. Desde luego la administración pública es un colaborador necesario. Yo también recuerdo campañas como el LED, que de repente la gente empezó a dejar
comprar bombillas incandescentes porque se dejaban de fabricar y bueno, pues la gente ya se habituó a ese concepto nuevo que era el LED, con lo cual, bueno, iremos por ahí. Y bueno, ya creo que vamos bien de tiempo, va a haber incluso tiempo para preguntas, espero. Vamos a pasar a la última parte de la mesa. Como estabais comentando, ¿qué podemos hacer desde nuestro propio ámbito de actuación para revertir esta situación y poder contribuir a la descarbonización del sector residencial? Aquí entrarían las recomendaciones a las administraciones públicas, al conjunto de los sectores que conforman y a los ciudadanos. Pues vamos a esa parte de recomendaciones. Marc, desde vuestro colectivo, ¿cuáles son los 2 o 3 mensajes claves que habría que, tanto administración como propio sector y al ciudadano, para avanzar mejor en este ámbito? Sí, a ver, como mensaje que me gustaría también dar es que además de la rehabilitación de la instalación eléctrica, si hay una gran rehabilitación de la vivienda, pues se tendría que hacer la rehabilitación de la instalación de telecomunicaciones que lleve las tomas a todas las habitaciones, como marca la normativa de telecomunicaciones, ¿no? Y por otro lado, porque también pues los usuarios quieren cada vez interactuar más pues con domótica o con poder controlar su vivienda desde una app en el móvil, ¿no? Que eso se puede hacer con lo que tenemos a continuación. Yo sí creo que las administraciones, en algún momento, con el buenismo no vamos a conseguir que la gente se conciencie y cambie nada. Va a tener que haber unas medidas, como apuntaba Juan, coercitivas. Al menos esas viviendas que tienen más de 52 años, ¿no? Que sería el primer reglamento de baja tensión, es decir, esas viviendas de más de 50 años, pues oye, el que las quiera vender o alquilar, además del certificado energético, pues tendrá que hacer unas medidas mínimas y una cédula de habitabilidad nueva o algo que se tenga que revisar la vivienda. No sé cuál va a ser la medida, pero se tendrían que poner. O sea, si no, va a ser imposible que la gente renueve. Lo que ha comentado, que la gente tiene unos cuadros con un único magnetismo térmico, un diferencial y punto, ¿no? Pues no lo van a tocar. Es decir, mientras nadie les obligue, o eso, o otra vía podría ser vía los seguros. Es decir, oye, el seguro del hogar, si quieres vender o si quieres compras una vivienda, hasta que no te lo actualices, no te lo dan. Bueno, podría ser otra medida. Muy interesante. En vuestro caso, David, ¿cuáles serían las recomendaciones que veo que pueden ir por una línea similar? Pues a ver, nosotros pensamos que, y de hecho lo pedimos así, que las propias hablamos de la administración como un todo y no es verdad. La administración está súper fragmentada. Entonces, la administración necesita una coordinación, porque no puede ser que no se hablen entre sí. Por ejemplo, nosotros aquí en Cataluña ahora tenemos un decreto que ha salido, que es un decreto que regula la gran mayoría de las instalaciones de seguridad industrial, entre ellas, evidentemente, la electricidad en baja tensión. Y todos sabemos también que, además, el propio reglamento, dentro de la vivienda, sí que es cierto que exige unas medidas determinadas en cuanto a seguridad y demás, pero es verdad que cuando pasa no sé si soy yo, o cuando pasa de la puerta del particular hacia adentro, muchas medidas de seguridad que se están poniendo antes en todas las zonas comunes desaparecen. Entonces, yo creo que tiene que hacerse extensivo. Por ejemplo, el decreto regula cómo tiene que ser cableado dentro también de la vivienda, regula también que se tiene que poner una toma de tierra cuando se hace una rehabilitación, que hay que sustituir, y ahora ya no hablo de la vivienda particular, sino de la vivienda de los servicios comunes, hay que sustituir todas las instalaciones que sean de enlace anteriores al RBT del 73, cuando hablamos con cable con cubierta textil y demás, pues todo eso necesita de que se hable con la administración, por ejemplo, que está dando las ayudas para que esto se vea. Y muchas veces esto pasa, que estos edificios son los que pertenecen a ciudadanos que no tienen recursos. Entonces, la parte social, la parte de seguridad industrial y la parte que está gestionando las ayudas tienen que hablar, tienen que ponerse de acuerdo y tienen que tomar el liderazgo para ser ellos los que promuevan esto. No podemos ser del sector privado porque llegamos hasta donde llegamos.
Muy bien, muy interesante. Juan, desde vuestro punto de Bien, vista, pues, ¿qué serían las recomendaciones, aunque has lanzado alguna antes? Sí, yo insistir en algunas de ellas. Bueno, primero mirarnos hacia nosotros y nosotros estamos formando, seguimos formando a nuestros técnicos, desarrollando herramientas, calculadoras, aplicaciones, pero si tuviera que pedir, ¿no?, a la administración, yo pediría varias cosas. Primero, las ayudas que tengan continuidad y que sean más sencillas y que se divulguen más. Esto es muy importante. Segundo, que se mantengan las desgravaciones fiscales. Las desgravaciones fiscales son súper atractivas. No sé qué tiene, bueno, sí sé lo que tiene, que no son a riesgo, no hay tanta complicación de documentación y la población lo percibe mucho mejor que las ayudas, mucho mejor. Entonces, que se mantengan. Tercero, que el libro de edificio existente, que es una herramienta que permite a técnicos valorar el potencial de mejora de un edificio, incluida instalación eléctrica, pero otras muchas cosas, que se siga potenciando, a ser posible subvencionando y que no se quede en el olvido, ¿no? Cuarto, las oficinas de rehabilitación, que no cierren. ¿Cómo es posible que en aquellas comunidades autónomas donde se han acabado las ayudas estén cerrando? Pero si tenemos que rehabilitar cientos de miles de viviendas de aquí a los próximos 30 años, oficinas que han funcionado, que la gente se ha acercado, que han servido para formar, etcétera, ¿cómo puede ser que se cierren? Esto no debería ocurrir. Es un sinsentido, ¿no? Y por último, voy a añadir una de vuestro informe, que nosotros también estamos trabajando desde otros aspectos, que me gusta mucho y que ha comentado también Marc, que es quizá obligar al que en su casa, que de repente está sentado en un sofá, de repente se encuentra en una situación de ilegalidad de un día para otro, porque de repente le digan, oiga, su casa que ayer era legal, hoy ya no lo es porque resulta que en su cuadro no cumple. Bueno, eso es difícil. Pero en una transmisión, esto es diferente. Y yo creo que no se deberían transmitir viviendas en España que tuvieran cuadros en situaciones de riesgo. No sé si tiene que adecuarse totalmente a la normativa actual. No sé si puede haber un término intermedio, pero desde luego no situaciones de riesgo. Igual que no se debería vender una vivienda que pudiera tener afección de radón, de amianto, de formaldehídos, etcétera, ¿no? ¿Cómo es posible que la inversión más potente que hacemos en nuestra vida, la mayoría de las personas, lo hagamos con 2 visitas y sin ningún tipo de asesoramiento técnico? Todo lo contrario, desasesoramiento técnico tenemos en las visitas, ¿no? Cuando realmente hay un montón de asuntos. Mira, en Reino Unido lo hacen, no es obligatorio, pero el 80% de las personas que compran una casa encargan un informe. Pues de ese 80% que encargan el informe, más de la mitad descubren cosas que no conocían gracias a la visita de un técnico. Esto es súper relevante, porque esas cosas que no conocías luego cuestan dinero, pero hay algo más importante, que cuestan salud y confort, con lo cual, y riesgo. Con lo cual yo creo que esa propuesta vuestra de que las transmisiones patrimoniales que comentaba Marc, no sé si a través de los seguros, sí. Esta me parece que es buenísima. Yo creo que esto no debería, pero insisto, no solo para la instalación eléctrica, para otros muchos temas. Bueno, lo habéis comentado, creo que además contribuye a algo que a todo el mundo le gusta, que es que la vivienda se revaloriza. Por y supuesto. luego en un momento de una venta, de un alquiler o de una transmisión, lógicamente, pues siempre vas a poder tener, el ciudadano, el propietario, sabe que su vivienda tiene un mayor valor. O sea, que eso es innegable. Bueno, Óscar, por último, recomendaciones desde una de las asociaciones que está liderando este observatorio. Recomendaciones en el informe hay muchas. Si lo habéis leído, habéis visto que son muchas, lo que se traduce en que tenemos que cambiar muchas cosas. Es un gran cambio, yo diría que es una transformación, necesitamos una transformación, y mi deseo, yo tal como lo veo, el primer paso que tenemos que hacer, y que es el necesario para después ir evolucionando con el resto de medidas que han comentado mis compañeros, es que la ciudadanía tenga un conocimiento se visibilice la instalación eléctrica, empezando porque las administraciones incorporen en sus estrategias de descarbonización, pues por ejemplo con el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que no menciona nada sobre la instalación eléctrica de las viviendas, cuando las viviendas son responsables del 40% del consumo y también de un 30 y pico % de las emisiones de gases de efecto invernadero, pues que empiece a incorporar ahí, a visibilizar la instalación eléctrica. Lo mismo ocurre con el ERES 2020, en la estrategia a largo plazo de la rehabilitación energética del sector residencial en España. A partir de ahí, pues ya en cascada, ir bajando en las distintas legislaciones que dan respuesta a toda la estrategia, y solo con ese cambio, a partir de ahí, yo creo que sería la puerta para poder ya hablar con
con toda la administración para ir a hacer cambios, ir haciendo los siguientes cambios. Y no solo es la administración, habéis visto en las recomendaciones que hay deberes para todos. Nosotros también tenemos que cambiar cosas, ¿vale? Y una de las cosas que tenemos que cambiar es que tenemos que interactuar más entre el sector construcción, profesionales de la construcción como los arquitectos, ingenieros, el sector del material eléctrico. Por tanto, bueno, entre todos tenemos que ir tratando de cambiar las cosas y es un cambio que es una transformación. Yo me quedaría con el mensaje ese de que necesitamos una transformación. Bueno, pues muy interesante. Yo, quería resumir algunas cosas. Iba a decir, lógicamente, la necesaria colaboración y unión de todos los agentes y colectivos que estamos en la cadena de valor que interviene en la rehabilitación eléctrica, porque no es solo, está llegando cada vez más tecnología a las casas, autoconsumo, puntos de recarga de vehículo eléctrico, aerotermia, y todo eso tiene que soportarlo una instalación eléctrica. También el evitar que haya una transición energética a 2 velocidades. Parece que por las cifras que revela el observatorio, son más los propietarios que tienen, digamos, más recursos económicos los que están actuando, cuando estamos dejando, lo ha dicho David también y Marc, estamos dejando una parte de la ciudadanía fuera que tiene menos recursos económicos. Y no sé si como quedan 5 minutitos, si queréis, a alguno de los presentes podéis hacer alguna pregunta que podamos responder desde aquí. No sé si hay algún micrófono. Sí, te van a dar un micrófono. Que esto... Hola, buenos días. Soy Joan Mayol, de Mallorca. Bueno, me ha gustado mucho vuestra intervención, pero casi todo está inventado. Es decir, yo vengo yo me he reconvertido, vengo del sector del gas. Y el sector del gas, pues ya estos deberes ya los tenemos hecho. Bueno, ahora ya soy electricista, pero en fin. Ahí, cada 5 años, según qué comunidad autónoma, cada 4, se tiene que hacer sí o sí una revisión oficial. Una inspección. Una inspección que lo hace un técnico, en este caso un instalador, hace un certificado, ¿no? Bueno, esto se manda a la compañía distribuidora, que solo suele haber una. En el caso de electricidad solo hay una. Se lleva ahí. Si no se pasa este certificado, pues no hay suministro. Tienes razón. ¿Por qué? A ver, ¿qué pasa? Que cuando se implantó esto, el parque fue cuando se cambió el gas ciudad por gas natural. Ahí pasó de un gas húmedo a un gas seco. Las instalaciones no aguantaban. Las instalaciones, pues llegó un momento que había muchas fugas. Claro, el gas... Seguridad. El gas... hace ruido y explota. Y derriba edificios. Claro, la instalación eléctrica no hace ruido. Efectivamente. Ni se ve. Y ahí está. Y cuando hay mucho más accidentes eléctricos por alcohol eléctrico que no por gas. Perdona, voy a dejar que responda porque esto es, creo que, una larga demanda de gran parte del sector, y Óscar lo sabe, sí, que se ha perseguido. Así que, bueno, os dejo que respondáis. Sí, yo si quieres un poco por alusiones. Bueno, esto es entrar ya en una medida concreta y en los últimos, 20 años nos hemos concentrado en buscar esa medida concreta. Yo creo que eso ya llegará, pero para que llegue, la administración, el ciudadano, nosotros, tenemos que explicar la importancia de la instalación eléctrica. Tiene que formar parte del relato de la transición energética de la vivienda. Y seguro que una vez la gente esté concienciada de la importancia de la instalación eléctrica, la importancia de tener una instalación eléctrica preparada, bien dimensionada y segura, seguro que esa medida, desde la parte de los políticos, no les costará tanto tomarla y la propia ciudadanía la acogerá más favorablemente que si se hace de golpe. Por eso os decía que creo que tenemos que ir paso a paso. Y ojalá eso ocurriera mañana, pero nuestra experiencia nos dice que el camino que hemos recorrido no nos ha llevado a conseguirlo. Por tanto, hemos entendido que tenemos que hacerlo de otra manera, con otro enfoque, un enfoque más global, hablando de, entrando en lo que es la transición energética, y a partir de ahí seguro que vamos a conseguir
que la gente lo entienda mejor la importancia de la instalación eléctrica, la visibilice y a partir de ahí conseguir medidas como esta, que ya son más concretas, o otras que también mis compañeros pues han ido comentando. No sé si hay alguna pregunta adicional o... Sí, por allí. ¿Sí puede? Te van a acercar un micrófono. Buenos días y muchas gracias por la intervención. Mi duda era en referente por ejemplo, al vehículo... No se te oye bien. El vehículo de combustión se está regulando mucho a nivel de ciudades, el acceso. Y en cambio el tema de calderas de gas, calderas de gasoil, ¿qué situación actual hay de normativa y qué previsiones hay de cambio en la normativa sobre este tipo de calderas en las viviendas? Sobre el vehículo. Entiendo que dices, por lo que te he entendido, el cambio de calderas de gas o tal a otro tipo de tecnología que sea electrificada. Exacto. Vale, pues no Bueno, sé si David... Por alusiones, ¿no? También. Yo antes me refería al decreto 192/2023, que es el que salió en diciembre del año pasado, aprobado por la Generalitat. Entonces ahí hay una ITA, una instrucción técnica adicional, que es la 9, que es la que aplica a instalaciones térmicas en los edificios. Y ahí está regulando toda la cuestión referida a las calderas. Entonces yo comenzaría a partir de ahí. También está la ITA de gases combustibles, o sea, que ahora no recuerdo qué número es, pero está también en el mismo decreto, es en el anexo 2, donde están todas las ITAs, la eléctrica y también la de instalaciones térmicas en edificios y la de gases combustibles. Entonces, ese es el marco normativo en el que hay que moverse. ¿Y la previsión para un futuro es de que se vayan eliminando las calderas? Sí, ahí es donde están dando los plazos, porque en las modificaciones que han ido saliendo, tanto de gases combustibles como de RITE, están acotando el tiempo máximo, por ejemplo, para las calderas de tiraje normal y todas estas, sí. Muchas gracias. Bueno, pues creo que se nos ha acabado el tiempo, así que doy las gracias a los ponentes por su colaboración y generosidad y bueno, y a todos los que habéis participado y asistido, pues nada, encantados y hasta la próxima. Nos hacemos una foto ahora.